Bueno, vamos a continuar con estas hermosas charlas. Les pido por favor pongan en vibración sus celulares para que no vayan a sonar durante la conferencia. Esta conferencia nos la va a dictar el doctor Donald Vega Brenes, licenciado en nutrición, certificado por LINCA en los tratamientos biomédicos y nutricionales para el autismo y déficit atencional, primer practicante certificado de gluten de Latinoamérica, certificado en formación especializada y actualización de conocimientos de la enfermedad celíaca, orientación sanitaria, Universidad de Sevilla, enfocado en nutrición deportiva, autismo, déficit atencional, enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten, entre otras. Especialista en el ejercicio correctivo Chef Level. Asesor holístico en estilo de vida. Y ahí nos va a dar la siguiente conferencia. Enfermedad celíaca versus la sensibilidad al gluten. Vamos a dar. Buenas tardes. Espero que haya sido de provecho la sesión de la mañana. Yo una vez me disculpo porque nunca me refiero, y ayer me empezaron y yo decía, no puedo estar ahí, que no me parar para ver el visual. Bueno, enfermedad celíaca versus sensibilidad al gluten no celíaca. Primero que todo les quiero contar mi visión, o más bien, primero que todo, ¿quiénes de acá no son de Costa Rica? Me levanten la mano, por favor. ¿De dónde? De Guatemala, ¿no? Venezuela y mexicanos, los dos. Okay. Bueno, ya. También de México. De México. Bueno, bienvenidos a Costa Rica. Les quiero contar un poquito mi visión en relación a cómo me gustaría que fuera el mundo, y es un mundo donde la gente aplica diariamente los principios que llevan a verse bien, rendir al máximo, sentirse feliz, libre y saludable para que puedan disfrutar de sus pasiones y vivir su vida a plenitud. Bueno, ¿y por qué eso? Tiene directa relación con lo que me motivó a estudiar en principio el tema de enfermedad celíaca. Ya les voy a explicar. Hace unos 4 años estaba viendo una charla y pusieron este estudio que se realizó con 10 pacientes con migraña incapacitante. Migraña incapacitante en ese estudio definida como personas que llevaban al menos 8 años sin poder trabajar. Estaban cubiertos por el Seguro Social y sencillamente no podían trabajar porque eran tan severos sus dolores que tenían que vivir en esa condición. Todos tenían sensibilidad al gluten. Se les expuso a una dieta libre de gluten durante 6 meses. 7 nunca más volvieron a tener dolor durante el estudio. 2 tuvieron un alivio parcial y 1 no siguió la dieta porque no, qué pereza, es demasiado rico el gluten. Y pues obviamente continuó con los síntomas. Esto salió, bueno, ahí está la referencia. Entonces ustedes se pueden trasladar a ese hogar y pensar tal vez si ustedes fueran los hijos de uno de esos padres de familia que tenía dolor de cabeza todos los días. Y como todos sabemos, los niños tienen una tendencia a tener mucha energía, a querer jugar y tener que estar diciéndole todo el tiempo: silencio, que papá está comiendo, silencio, que papá está comiendo. Esto que vemos acá es simplemente una pequeña imagen de muchos otros padecimientos que se originan por esta patología de sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca. Llevé hace 2 años la certificación y me di cuenta a los 3 meses que mi esposa tenía enfermedad celíaca. Mira lo que es la vida. Y después me di cuenta que yo tenía la sensibilidad sin enfermedad celíaca, que es otro de los temas que vamos a mencionar. Entonces, pues la motivación muchísimo más grande para continuar trabajando en esta área, y de hecho eso fue lo que me llevó a conocer sobre el INCA, porque Jennifer Oviedo, la muchacha que me presentó temprano en la bienvenida, es madre de una niña con un problemita, y ella se motivó a cocinar productos libres de gluten, libres de soya, libres de lácteos,
cuando yo encontré eso por mi esposa, fue una maravilla porque siempre andaba buscando productos libres de lácteos, libres de gluten, libres de soya, y ella me conversó del Inca, que iba a haber una certificación en México. ¿Por qué no hace? Sería buenísimo. Por supuesto, vamos a hacerlo, y esa es la razón de por qué estoy hoy aquí frente a ustedes. Bien, ¿cuáles objetivos perseguimos? Primero, definir qué es el gluten. Segundo, entender la diferencia entre enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca. Tercero, conocer la causa de la sensibilidad. 4, explicar el mecanismo de acción. 5, comprender los métodos de diagnóstico. Y 6, familiarizarse con las diversas manifestaciones. Perdón, y 7, obviamente, explorar el tratamiento. Ahora, de una vez les cuento que yo hubiera querido para esta charla tal vez unas 5 horas, porque eso apenas nos alcanza para dar una pincelada, y les cuento que es así. Pero bueno, vamos a tratar de meter tanta información y meter una explicación lo más lógica posible para que ustedes queden con un marco de referencia general de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tema. Bien, y lo primero que hay que definir es la diferencia entre una alergia, una sensibilidad y una intolerancia, porque no son lo mismo, aunque comúnmente son citados como lo mismo. Bien, una alergia siempre es mediada por la inmunoglobulina E y genera una reacción por medio de esta hormona que se llama histamina, y esta es la que produce los síntomas que yo tengo en este momento, por ejemplo, mucosidad, ardor en los ojos, ojeras, y en casos graves, como en la película Hitch, donde se inflama alguna parte del cuerpo, es una reacción muy agresiva. La segunda es una sensibilidad, y la sensibilidad es cualquier otra reacción del sistema inmune mediada ya no por IgE, sino por IgA, IgG o IgM. Y finalmente tenemos lo que es la intolerancia, que es la incapacidad de realizar una adecuada digestión de algo, como la típica es la sensibilidad, perdón, la intolerancia a la lactosa. Entonces son 3 cosas diferentes. Aquí nos vamos a enfocar en esta de acá. Bien, definición del gluten. ¿Qué es el gluten? Es una proteína presente en todos los granos, de los cuales hay unos que presentan subunidades tóxicas conocidas como prolaminas. ¿Cuáles son esas prolaminas tóxicas que se han identificado? Bueno, en el centeno se llama secalina, en la cebada se llama ordeína, en el trigo se llama gliadina y en la avena se llama avenina. Ahora, ¿por qué ponemos aquí con asterisco avena? Porque si ustedes leen parte de la literatura de unos 2 años para atrás o 1 año para atrás, se van a dar cuenta de que hay todavía discusión si hay o no problema con la avena. Y ya les voy a explicar ese tema. Y aquí están los porcentajes de prolamina por fracción proteica de los distintos tipos de cereales. Como vemos acá, la avena presenta una cantidad bastante baja en relación a lo que es el trigo. Bien, entonces, hace como un par de años Apsel trajo a un doctor que se llama Amado Salvador Peña, salvadoreño, pero que trabaja en Europa, a dar una serie de conferencias. Una de ellas se dio en la Asamblea Legislativa, y yo me acerqué al final a él y le dije: doctor Amado, yo estoy interesado de estudiar en el mejor lugar que exista en el mundo para conocer todo sobre este tema de tratamiento de enfermedad celíaca. ¿Dónde puedo hacerlo? Bueno, ella me recomendó que la Universidad de Sevilla, etc. Después tuve que dar una charla y me encontré con este problema de la avena. ¿Qué hago? En ese momento no tenía idea, porque en lugares donde buscaba siempre había información que se contradecía. Entonces, vamos a preguntarle al señor Amado, y le puse un correíto y él muy amablemente me respondió diciendo: vea, en el 2012 se hizo un estudio, porque ya estaban cansados de lidiar con el tema de por qué algunos investigadores salen con reacciones tóxicas y otros salen con reacciones que no son tóxicas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será mal diseño de las investigaciones o sencillamente es antojadizo el resultado? Y ellos se dieron a la tarea de averiguar qué era lo que estaba pasando y tomaron avenas de diferentes cepas. Entonces hablemos, digamos, de las etnias en la raza humana, negros, blancos, chinos, etc. Entonces agarraron el equivalente a eso, solo que en granos de la avena, y lo que se dieron cuenta es que
diferentes cepas de la avena presentan una cantidad suficiente de prolaminas tóxicas que rompen el umbral, que finalmente comienza a generar una alteración de la mucosidad intestinal. Entonces, para ese momento, toda la creación de productos que se realizaba sobre avena libre de gluten contaba con una supervisión exquisita en el desarrollo del producto para que no hubiese contaminación cruzada, que era lo que se creía inicialmente, porque había reacción en personas que consumían avena y tenían daño en el intestino. Se creía que era contaminación cruzada, y lo que se dieron a la tarea en ese momento fue hacer todo control específico, los camiones de transporte, la cosecha, el empacado, en fin, todo el tratamiento, el molido, todo era exclusivo para avena, pero no contaban con el resultado de esta investigación. Entonces muy probablemente, y no lo puedo asegurar, pero muy probablemente todas las avenas que tenemos en este momento en el mercado fueron desarrolladas sin conocer esto. Entonces posiblemente nos vamos a encontrar avenas, y esto es importante porque en pacientes que están dentro del espectro autista, que son más sensibles que el resto de la gente, esto puede ser un aspecto importante. Podemos estar dándole avena a uno de estos pacientes creyendo que tal vez no es uno de los que produce daño, pero resulta que sí, aunque es libre de gluten, porque todo el cuidado que se hizo durante la industria fue estricto, al final de cuentas molecularmente sí presenta lo suficiente como para romper ese umbral. Entonces esto hay que conocerlo, de modo que la avena sí se considera como portadora del gluten que produce daño. Bien, ahora, bueno, todos sabemos que la digestión de las proteínas siempre debe darse de una manera tal en donde nuestro sistema digestivo produce una ruptura de, imaginemos que este es el gluten, una ruptura de cada uno de estos aminoácidos, provocando unidades cada vez más pequeñas hasta que finalmente llegamos a un aminoácido, y así es como el cuerpo los absorbe. ¿Okay? Ese es el mecanismo como normalmente debería ser la digestión de una proteína. Pero ¿qué pasa cuando estamos teniendo este problema? Bueno, este es el doctor Alessio Fasano. Él es uno de los líderes en la investigación, de origen italiano, y trabaja en Estados Unidos, y de hecho es el responsable de toda la investigación que se hizo para determinar que 20 partes por millón o menos es lo máximo que puede tener un producto libre de gluten. ¿Okay? A él lo conocí en el simposio de enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca el año pasado en Chicago. Estuvimos hablando y él comentó lo siguiente, y esto fue, vaya, un shock en realidad, como fue para mí y para todos los que estábamos allá, como estoy seguro que lo será para ustedes también. Él dijo: no existe un solo ser humano en la Tierra que pueda digerir adecuadamente el gluten. No existe. Sin embargo, entonces, bueno, se me olvidaron las credenciales. Él es todo este montón de cosas y otro montón de cosas más. Un genio en realidad. Lo que sucede es que el gluten tiene un tipo de aminoácidos que impide la continuidad de la acción de las enzimas. Por lo tanto, cuando esa enzima se topa ese aminoácido, se bloquea y ya no puede continuar con el cortecito de todos esos ladrillos, para ponerlo en perspectiva. Y en el caso de el gluten específicamente, siempre va a haber una digestión incompleta, es decir, siempre van a quedar péptidos, que son 2 o más unidades de aminoácidos unidos. Y lo que él dice es que transitoriamente en todo ser humano existe un proceso inflamatorio que se da por un lapso de entre 4 a 6 horas, es decir, después de 4 a 6 horas todos estamos con un leve proceso inflamatorio en donde se da permeabilidad intestinal, es decir, la unión entre los enterocitos se abre ligeramente y eso produce permeabilidad intestinal. Sin embargo, en la gran mayoría de las personas ese proceso es reversible, es decir, después de las 4 a 6 horas de inflamación, el cuerpo se las ingenia para cerrar el espacio entre los enterocitos y problema resuelto. Pero en quienes tienen la sensibilidad y la enfermedad celíaca, eso no es así, es decir, esa
inflamación continúa más allá de 6 horas, y todavía peor cuando el desayuno fueron tostadas, el almuerzo fue una ensalada con crutones y la cena es un sándwich, aunque sea del pan integral. Se sigue dando el mismo problema. Entonces inflamación venía devolviéndose y otra vez inflamación, porque es un golpe continuo que le estamos dando al sistema, y resulta que esto está alcanzando proporciones enormes en nuestra sociedad. Esto es lo que queda finalmente de la digestión parcial, y con lo que el cuerpo entonces comienza a tener un problema, porque empieza a desarrollar una reacción autoinmune por lo general. Entonces hablamos del iceberg, el iceberg de lo que es el gluten en general, y el gluten está acá, y la enfermedad celíaca es una de esas manifestaciones, una, con síntomas gastrointestinales. Por acá podemos tener que la reacción, cuando en este caso se va al intestino, en otro caso se va a la glándula tiroides y nos produce entonces otro cuadro completamente diferente, como la enfermedad de Graves o la tiroiditis de Hashimoto. Luego esta otra se nos va al conducto urinario y nos produce cistitis. Este otro se nos va al cerebro y nos produce migrañas. Y este otro se nos va a piel y nos produce mialgias o neuralgias. Es decir, se afectan las terminaciones nerviosas y se dan descargas anómalas del sistema nervioso. En fin, el iceberg entonces es en donde se presenta un problema único que tiene diferentes manifestaciones, y una de esas se llama enfermedad celíaca y la otra sensibilidad al gluten no celíaca, que tiene otro montón de sintomatologías diferentes a la enfermedad celíaca, y todavía para complicar más aún las cosas, en algunos casos idéntica a la enfermedad celíaca también. Entonces, vean ustedes, en quienes tienen sensibilidad al gluten, por cada persona con síntomas gastrointestinales, hay 8 personas que presentan síntomas en alguna otra parte del cuerpo, y no en el sistema digestivo del todo. Entonces se puede volver un verdadero reto encontrar cuando un problema fisiológico que se está manifestando en diferentes órganos presenta como causa el problema del gluten, y por eso estamos acá, para conocer un poquito sobre eso. Bien, vamos a hablar entonces qué es la diferencia entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. La enfermedad celíaca es una sensibilidad permanente al gluten que resulta en una reacción inflamatoria mediada por el sistema inmune con daño en la mucosa del intestino. Es decir, imaginemos como que tenemos las vellosidades, ¿verdad?, que son todos los pliegues del intestino, y empezamos a pasarle un papelito con lija. Poco a poco vamos desgastando y desgastando hasta que los enterocitos quedan eliminados y se dan una serie de alteraciones, y eso produce inflamación intestinal, inflamación con un cuadro muy específico: diarreas, estreñimientos, gases, mala absorción de hierro, de zinc, muy importante. Para que se hagan una idea qué tan común puede ser una mala absorción de zinc, hay unas rayitas que en nuestra cultura, tal vez no en Guatemala, en México y en Venezuela, pero esas rayitas transversales blancas que cuando salen a la gente le decían: es que ustedes están saliendo novios. Bueno, eso se llama leuconiquia transversa, y eso es uno de los signos cuando hay una mala absorción de zinc. Entonces, si ustedes, alguna de ustedes o alguno de ustedes lo tienen, no necesariamente, pero posiblemente tienen una sensibilidad al gluten que está provocando un proceso inflamatorio celíaco. Los novios. La enfermedad celíaca entonces es un daño del intestino con atrofia de las microvellosidades, perdón, de las vellosidades, esto está mal, hiperplasia de criptas e infiltración de linfocitos. Hiperplasia de las criptas, si vemos un pliegue del intestino, ¿verdad?, cubierto de enterocitos acá y cubierto de enterocitos acá, esto es una vellosidad, esto es otra vellosidad. Las criptas es el punto más bajo de ese pliegue, en donde nacen los enterocitos y que comienzan una migración hacia arriba, ascendente, que tarda una cierta cantidad de vidas, y cuando llegan arriba se envejecen y son eliminados. Entonces hay hiperplasia de las criptas, se hacen más grandes, e infiltración de linfocitos intraepiteliales, que se llaman, son parte del sistema inmune,
que cuando comienzan a invadir esa zona, pues es una de las señales de que hay enfermedad celíaca. Bueno, este señor es otro que me encontré por ahí, se llama Michael Marsh, el creador de la clasificación Marsh para enfermedad celíaca. ¿Qué es esto que está acá? Está la lesión preinfiltrativa, en donde sencillamente no se da absolutamente nada. Luego está la es una cosa preinfiltrativa. Luego está la infiltrativa, en donde aumenta la cantidad de los linfocitos intraepiteliales, que son estas celulitas negras ahí. La fase 2 es con hiperplasia de las criptas y aumento de los linfocitos intraepiteliales, y finalmente se da una pérdida de la altura de las vellosidades. Ya esto es 3 y esto es 4 cuando hay una atrofia total, y ya eso es un daño en algunos casos difícil de hacer reversible, muy difícil. Aquí nos vamos a ir, leer por acá, pero enfocándonos en niños, más que todo diarrea, anorexia, vómitos, dolor abdominal, irritabilidad, apatía, introversión, tristeza y signos. Tenemos malnutrición, distensión abdominal, hipotrofia muscular, retraso ponderoestatural y anemia ferropénica. Estos son algunos de los signos y síntomas clásicos que se dan en niños. ¿Y qué es la sensibilidad de gluten no celíaca? En el Simposio Internacional de Enfermedad Celíaca en Oslo, Noruega, el Simposio Internacional de Enfermedad Celíaca se hace cada 2 años. En Noruega fue en el 2011, el año pasado fue en Chicago, y en el 2015 va a ser en Praga. Aquí se acuñó el término sensibilidad al gluten, que es cuando el sistema inmune reacciona contra el gluten. ¿Okay? Ahí se aceptó la sensibilidad al gluten, no como enfermedad celíaca, sino ya como una entidad aparte. Y la definición es que es una condición asociada a la experimentación de varios síntomas en respuesta a la ingestión de trigo, centeno, cebada y avena, y por eso insisto en ponerla con asteriscos, porque es importante que nosotros y nosotras como educadores de la población hagamos hincapié en este tema, porque perfectamente una persona puede estar consumiendo avena creyendo que es libre de gluten y está rompiendo con su umbral, y sencillamente los síntomas nunca van a desaparecer. Y la resolución de los síntomas al eliminar estos granos de la dieta en personas en quienes se les ha descartado enfermedad celíaca y alergia al trigo. Aquí esto es importante, se les ha descartado enfermedad celíaca, es decir, se les hicieron todas las pruebas que ahora vamos a ver, y la alergia al trigo, que es la reacción mediada por inmunoglobulina E. ¿Qué tan grande es el problema al que nos enfrentamos? ¿Qué tan grande es? Es gigante, porque resulta que hay más de 200 padecimientos asociados a la sensibilidad. Entonces, vean ustedes qué frustrante puede ser este tema. De en promedio, una persona con diferentes síntomas inicia un viacrucis a través de diferentes oficinas de médicos, va donde el endocrinólogo, luego donde el dermatólogo, luego a donde el urólogo que tiene inflamación en la zona urogenital, etc. Y en promedio han pasado de 9 a 11 años antes de que sean diagnosticados. No, chavalas, si lo que tienes es una sensibilidad al gluten. Esa cantidad de tiempo, y el promedio también ha pasado por 4 a 5 médicos diferentes hasta que alguno dice, no, esto no tiene sentido, esto tiene que ser otra cosa, y empieza y le da por investigar un poquito más y ¡pum!, lo encuentra. Entonces, son 200 padecimientos por lo menos que ya se han encontrado. No existe un solo tejido de nuestro cuerpo que no haya sido encontrado como que es atacado por este problema que ahorita vamos a ver descrito como enfermedad autoinmune inducida por el gluten. ¿Cuáles son algunas diferencias entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca? Bueno, primero el diagnóstico. El diagnóstico es muy puntual y muy específico para la condición de enfermedad celíaca. Sin embargo, para la sensibilidad al gluten es completamente diferente. La relación de ese GNC significa sensibilidad al gluten no celíaca. En este caso no lo puse por allá atrás. La relación es de 4 a 5 mujeres por cada hombre. La relación 4 a 5 a 1, y la relación de enfermedad celíaca es de 2.5 mujeres por cada hombre. Es decir,
La sensibilidad al gluten no celíaca es mucho más frecuente en mujeres y en enfermedad celíaca es más frecuente en mujeres, pero no tanto como la sensibilidad al gluten no celíaca. Los linfocitos intraepiteliales son de 25 a 40% en sensibilidad al gluten no celíaca, mientras que en la enfermedad celíaca son más de 40%. En personas con sensibilidad al gluten no celíaca generalmente hay pérdida de peso, mientras que en la enfermedad celíaca hay ganancia de peso en el tratamiento. Cuando llegan a la oficina más bien es al revés. Los que tienen enfermedad celíaca llegan desnutridos y los que llevan con sensibilidad al gluten llegan con sobrepeso. Y luego del tratamiento lo que experimentan es eso. ¿Okay? ¿Cuál será la causa de la sensibilidad? Bueno, hay múltiples. De hecho se han identificado, si no me equivoco, 8 o 9 diferentes. He dicho, nada, un síntoma de... Bien. Primero que todo, es común porque se ha dado una regla que se llama la regla del 50-50, y es que en los últimos 50 años se ha dado una manipulación genética, pero no de ingeniería genética, sino de manipulación, de que yo agarro un tipo de trigo pequeño con un tipo de trigo grande para lograr un tipo de trigo mediano que tiene más gluten, que da más extensibilidad a la masa, etc. Entonces, esta modificación genética se ha estado dando por manipulación adrede, con el objetivo específicamente de generar más gluten presente por unidad de grano. Entonces ya ahí hay un factor importante. En el Journal of American Medical Association, una publicación de Mayo Clinic en septiembre del 2009, ellos tomaron 4.700 muestras de sangre de pilotos de las Fuerzas Aéreas en Estados Unidos entre 1948 y 1952, que fueron bien mantenidas por 50 años. Se las encontraron. Resulta que se quebró el aparato donde estaban las muestras de sangre congeladas y el frío cayó sobre las muestras y las congeló, entonces quedaron bien conservadas, fue un accidente. Pero tomaron esa sangre y empezaron a hacer un montón de investigaciones, entre las que se encuentra esto. Investigan cuántos son celíacos silentes y los comparan en términos de mortalidad con personas nacidas en esta era, es decir, actualmente. Los nacidos en esta era tienen una mortalidad 400 veces mayor, 400% mayor que los de esta época. Es decir, la comparación de sangre, los factores que están provocando que esto se convierta en una epidemia han aumentado en esta cantidad. Se encontraron 13, yo dije 9, 13 diferentes razones. La más común, el ambiente, es decir, una sobreexposición al gluten. Y es que aquellos de ustedes o aquellos de ustedes que no lo saben, el gluten en la industria se utiliza como una goma biológica. De hecho, ya no se usa mucho, pero ayer vi ya les cuento el cuento este. Ayer vi un programa de YouTube, mucho que hacer, ¿verdad? Estaba viendo un programa de YouTube que decía cómo reaccionan los niños, y les ponen diferentes aparatos. Entonces les pusieron un teléfono de estos de discar con el dedo, y los carajillos jóvenes, y llegaban y se morían de risa y les preguntaban que cómo hacían para mandar un mensaje de texto. Entonces estaban viendo, yo me imagino que si quiero mandar, entonces aprieto un disco y bueno, un vacilón. Definitivamente hay un cambio en la tecnología que está teniendo también influencia en todos nosotros. Entonces, de estos 13 razones, la más común, que es el ambiente, tiene que ver con que esta goma que estamos utilizando está presente hasta en los sobres de correo, porque ya casi no mandamos nadie porque tenemos el teléfono y el correo electrónico. Esa gomita que uno chupaba o que le pasaba agua y que pega está formada con gluten. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una persona de edad adulta que tal vez es reacia al cambio de la tecnología y sigue mandando correos y tiene enfermedad celíaca y manda cartas continuamente y las manda pasando la lengua para que se pegue, y la persona tiene un cuadro de enfermedad celíaca que no mejora, esa es una de las cosas de las que uno puede sospechar. Qué interesante. Entonces esta goma hace que esté presente el gluten en prácticamente cualquier producto de la alimentación procesada. Está en todo lado.
Entonces, como está en todo lado y a todos nos produce un problema de digestión, puede ser que por ahí hay una parte de la entrada. El mecanismo de acción de cómo nos afecta es por medio de una cuestión que se llama enfermedad autoinmune, que es básicamente cuando el cuerpo se está atacando a sí mismo. Y vean qué interesante, también el doctor Alessio Fasano estableció, ¿verdad? Le preguntaron, y entonces, ¿cuál es la línea que sigue la investigación ahora en la enfermedad celíaca? Y él dice, bueno, sí, estamos muy felices porque logramos finalmente que la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos definiera 20 partes por millón, que se hizo casualmente. Ya que hace calor, no soy yo, porque esto es resfriado. ¿Se hace calor? ¿No hace calor? Bájeme unos 10 puntos por... Sí, se lo sentimos. Un poquitito, nada más. Entonces él se puso al frente y dice, pero ¿saben qué es lo más importante que hemos encontrado? Y eso es así de hace una semana para atrás. Dice, la flora bacteriana es responsable de que la primera línea de defensa inmune que se desvía hacia el gluten esté siendo alterada. Y ustedes, no sé si ya tuvieron alguna charla de esas, pero en algún momento vamos a ver el tema del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y cómo eso invade y produce toda una alteración. Bueno, resulta que la flora bacteriana es tremendamente importante y los chicos malos aparentemente son parte responsables de que esto nos esté pasando con el gluten tan frecuentemente. Enfermedad autoinmune. Causa número 3 de morbilidad y mortalidad, pero resulta que acaban de salir, esto fue en el simposio del año pasado también, reportes de que la enfermedad cardíaca tiene un componente inflamatorio que se origina con el gluten. Entonces esto pasaría automáticamente a ser la causa número 1 de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, la enfermedad autoinmune. Y ahí esperanza, porque si podemos quitar de la ecuación algo que sabemos que definitivamente va a provocar un problema como lo es el gluten, entonces tenemos la que ganar. Alessio también estableció que hay 3 factores que se tienen que combinar para que se dé una enfermedad autoinmune, y son estos 3. Primero, una vulnerabilidad genética, que también el tema genético, ahora cuando lleguemos a la parte de enfermedad celíaca nos vamos a dar cuenta de que todo está cambiando, y la parte de la información del año pasado y otra de diciembre que estuve estudiando dice que ha cambiado el tema también en ese aspecto. Pero bueno, salud, vulnerabilidad genética. 2, un factor desencadenante que en el mundo industrializado corresponde al gluten. Y 3, permeabilidad intestinal. Lo mencioné ahora, mínimo de 4 a 6 horas y hasta 36 horas después de la exposición si se es sensible. Vean ustedes qué importante esto. Las personas con sensibilidad al gluten son diagnosticadas entre 10 a 30 veces más con enfermedades autoinmunes. Entonces nos preguntamos, ¿tendrá o no tendrá algo que ver el gluten? Absolutamente, si no hay un causal directo o una asociación muy fuerte a algo. Estos señores en el 2008 encontraron que el gluten induce la permeabilidad intestinal y la liberación de la sonulina al pegarse al receptor CXCR3. Y básicamente cuando el gluten entra, produce que la sonulina, que es una proteína acá, se desligue y empieza a haber un ingreso de partículas péptidos que el cuerpo luego interpreta como atacantes, bacterias, virus o cualquier otro microorganismo, y desarrolla toda una batería de respuesta de inflamación y ataque contra estos péptidos que están ingresando. Esa es la forma en cómo inicia un proceso destructivo de esta naturaleza como enfermedad autoinmune. Entonces aquí lo puse como para explicar un poquito mejor el mecanismo bajo el cual se da una alteración o un daño de los tejidos en nuestro cuerpo. Esto se llama mímica molecular, y la mímica molecular básicamente es que donde se detecta una secuencia de aminoácidos, o sea un péptido que produce sensibilidad al cuerpo, que típicamente es la alfa-gliadina, que tiene 33 aminoácidos en línea. Una vez que el cuerpo detecta una secuencia específica, que en este caso le pusimos A, B, C, D, E, F, G, de toda esta larga,
en otro tejido de su propio cuerpo, entonces lo ataca y genera síntomas, como por ejemplo en la tiroides, J, H, T, K, A, B, C, D, E, F, G, E, R, F, R, E, I, O, frío, a la persona le da frío porque empieza con síntomas de hipoglicemia, perdón, de hipotiroidismo. En tiroides, en cerebro, se me olvidó, empieza con olvidos, va perdiendo la memoria. Hígado, cirrosis, comienza a haber una alteración del parénquima hepático. Y en articulaciones, ¿qué dolor se da? Y artritis reumatoide. Entonces, lo que se ha encontrado es que no hay tejido en el cuerpo que sea inmune al ataque generado por la sensibilidad al gluten. No hay. O sea, cualquier persona que tenga cualquier síntoma de una etiología desconocida, aún así investigada, podemos sospechar del primero que es el gluten. Esto, damas y caballeros, es lo que a mí me motivó a estudiar este tema antes de conocer la enfermedad celíaca y sensibilidad en el caso de mi esposa y yo, porque yo pensé, qué importante. Yo estudié medicina 2 años, pero me salí porque no era mi vocación, pero siempre continué con esta idea de que mi vocación era la salud y poder impactar a la gente de manera positiva a través de medicina preventiva o de algún tipo de medicina que pudiera realizar. Y aquí vi la oportunidad perfecta, porque si son 200 padecimientos mínimo que se dan, ¿no piensan ustedes que puede uno impactar la vida de nuestros pacientes de manera exorbitante cuando sus problemas se deben al gluten, que es muy frecuente? Eso es lo que me mantuvo estudiando el tema. Entonces, básicamente equivale a que el cuerpo agarre y tire una granada contra sus propios tejidos y se empieza a dar un proceso inflamatorio. Diagnóstico. Para la enfermedad celíaca, este tema es un tema muy complejo, que así como está, es manejado en la actualidad. Sin embargo, ya no es así, pero no me puedo meter en este tema porque es un tema muy complejo. La genética, cuando están presentes uno de dos genes o los dos, el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. Bueno, resulta que ahora hay un 9,8% de un estudio en Brasil que se encontraron enfermedad celíaca propiamente diagnosticada, solo que sin estos 2 factores genéticos. Entonces, cuando la tenemos más o menos clara, llegan y nos la tuercen, ahora sí, ¿verdad? Resulta que ahora ya hay una pequeña complicación, porque si no está presente no se puede descartar, porque ya en Brasil se hizo este estudio. Anticuerpos antitransglutaminasa tisular, IgA total, y también la IgA total, entonces de clase A y de IgA total. Anticuerpos antigliadina desamidada, biopsia positiva, comúnmente MARCH3, la que vimos descrita en aquella el slide aquel en donde estamos viendo que se perdió la altura de las vellosidades. Clínica positiva, es decir, la persona llega con signos y síntomas clásicos o típicos de la enfermedad celíaca, y que se da una mejoría ante la eliminación del gluten de la dieta. Ahora, ojo, esto es parte de lo que les mencionaba de cómo se va complicando la cosa. Si hay atrofia total, es decir, el MARCH3 o hay MARCH4, todas estas pruebas son súper específicas para poder diagnosticar la enfermedad. Pero si no hay atrofia total de las vellosidades, bueno, leamos esto. Si hay atrofia total de microvellosidades, las pruebas generalmente salen positivas, pero si no, si es atrofia parcial o mínima, del 100% de pruebas realizadas en que hay sensibilidad, o sea que sí está y se encontró después, solamente de un 27 a un 33% de las veces sale positiva, es decir, hay una falla, estamos fallando en el diagnóstico en un 70% de las veces, cuando hay atrofia leve o intermedia, cuando hay atrofia total. Ahora, uno de los problemas con este tema es que el diagnóstico se hace a ojos cerrados, atrofia total de las vellosidades. Si es atrofia parcial, puede ser que no, pero esto es un continuo, ¿verdad? No es que yo estoy normal hoy y mañana aparezco con enfermedad celíaca y con la atrofia de las vellosidades total. Esto es un periodo degenerativo de años, y si a mí me hicieron una biopsia ya que empecé a generar una destrucción, posiblemente estoy saliendo con linfocitos intraepiteliales apenas elevados, pero nada de las otras cosas. Mientras que si me toman en una etapa final y en ambos puedo tener exactamente la misma cantidad de síntomas, entonces estoy experimentando una falla en el diagnóstico
la alfa-gliadina es la que provoca la reacción solamente en un 50% de las personas con enfermedad celíaca y tiene 33 aminoácidos. En personas sensibles no celíacos es solo un 35% de personas a las que le produce la alfa-gliadina la reacción. Es decir, estamos con un 65% de casos en donde la reacción se provoca por otra cosa que no es la alfa-gliadina. Hay 100 péptidos y al menos 60 de ellos son tóxicos. Ahora, solo existe prueba para el top 11 y eso en Estados Unidos. En Costa Rica se hace solo para el top 1, es decir, evaluamos solo la alfa-gliadina, nada más. Claro, de clase IgA, IgG, IgM, pero, bueno, y obviamente el alergólogo de IgE, pero de ahí estamos perdiéndonos completamente de 60. Si tenemos en el mundo, en Estados Unidos, pruebas para 11, quiere decir que nos están quedando 49 generadores de cuadro exactamente igual que la alfa-gliadina por fuera y ni siquiera podemos medirlo. Entonces hay un hueco ahí tremendo en el diagnóstico. Uno de ellos se llaman, que también reaccionan como la alfa-gliadina, se llaman gluteomorfinas, prodinorfinas, aglutinina de germen de trigo, gliadina desamidada. Es más tóxica y desde el 2009 el Mayo Clinic solo utiliza esta prueba porque es altamente sensible y específica. Bien, la única forma diagnosticada del momento para, aquí estamos yendo, ya pasamos de enfermedad celíaca, ahora cómo es el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca. Ojo, la única forma diagnóstica del momento para la sensibilidad al gluten no celíaca es el experimento doble ciego controlado con placebo. No hay marcadores serológicos ni genéticos en la actualidad para la sensibilidad al gluten no celíaca. Esto lo explicó el doctor Humberto Volta a un seminario que asistí. Él es el director del Centro de Síndrome de Malabsorción y Enfermedad Celíaca del Hospital de Santa Úrsula, en Malpighi, en Bolonia, Italia. Presidente del Comité Científico Nacional de la Asociación Celíaca Italiana. No hay, todo lo que se utiliza para enfermedad celíaca no se puede utilizar como válido para sensibilidad al gluten porque no funciona. Las pruebas de sangre no sirven, las pruebas genéticas tampoco son aplicables porque no, cuando sale alguien HLA DQ2 o DQ8 positivo, resulta que, negativo, y resulta que sí tiene la sensibilidad al gluten no celíaca. Reactividad cruzada es cuando, y este tema es uno que nos puede salvar de un montón de dolores de cabeza, es cuando nuestro cuerpo identifica una secuencia específica, no la mímica molecular, pero sí similar a lo que hablamos de la mímica molecular, que es reactividad cruzada, que en los diferentes alimentos detecta secuencias idénticas y por lo tanto ataca a esos alimentos en algunas personas, y hay pruebas de que eso se da en el maíz. Pues Cabrera Chávez et al. Hicieron este estudio en donde se da un aumento del IgA, que es el mismo que provoca la reacción en los enfermos con enfermedad celíaca. Es decir, una dieta libre de gluten estricta, con inclusión de maíz, que en teoría no tiene el gluten tóxico, sí tiene gluten pero no tiene gluten tóxico, y resulta que las personas están reaccionando al maíz, algunos. Y a la leche, también. Un 50% de las personas que tienen sensibilidad al gluten reaccionan de manera cruzada contra los lácteos, la caseína de la leche. Entonces, le damos una dieta libre de gluten a un pacientito, bueno, en este caso ya sabemos que es automático, siempre sin gluten, sin lácteos, sin soya, sin colorantes, etc., para las personas dentro del espectro autista, pero en el caso de un paciente normal, no normal, digamos, menos afectado, nos encontramos con que le recomiendan la dieta libre de gluten, llega con dieta libre de gluten, pero su sintomatología permanece luego de un año. Se da cuenta que estaba consumiendo leche vaca, pero la leche vaca no tiene gluten, pero ahora ustedes conocen por qué es que puede darse una persistencia de los síntomas cuando se elimina el gluten de manera estricta, pero esto permanece. Cuando estaba en el simposio el año pasado, escuché una noticia que tuvo sentido, pero es triste. Dicen, la primera causa de que no haya una recuperación total en pacientes con enfermedad celíaca son los nutricionistas, porque es un tema muy complejo. Y dicen, los nutricionistas, y que algunos pacientes estudian de internet, y la mayoría de los nutricionistas que no tienen un curso, digamos, formal
académicos sobre el tema de enfermedad celíaca estudian de internet y se topan exactamente con los mismos problemas que se topa el paciente normal, porque todos estos huequitos no se toman en cuenta ahí. De hecho, les cuento, en promedio, si yo soy un científico y yo como científico estoy ahí metido en el laboratorio haciendo investigación sobre el gluten, entonces agarro galletitas y estoy haciendo todas las pruebas y encuentro que el maíz, mira, el maíz está provocando la reacción mega importante, entonces lo publico en un journal de nutrición, sistema digestivo, lo que sea. Se tarda entre 14 y 17 años para que esa información alcance el ámbito clínico. Ustedes saben lo que es un periodo tan largo y la información ya existe. El año pasado yo recibí un seminario con un señor que precisamente lo que hizo fue querer solucionar ese problema y agarró a los 28 expertos más grandes en el mundo en este tema, los reunió e hizo una salud. Expertos en el tema, pero investigadores clínicos, que son las dos cosas, hacen la investigación pero también están probando ya en la clínica y viendo los resultados aparte de la investigación. Entonces parte de lo que salió es esto, entonces les garantizo que esto va a ser muy difícil de encontrarlo en la actualidad en cualquier publicación de internet, porque sencillamente no han pasado de esos 15, 14, 17 años para que la información alcance el ámbito, digamos, de hijo de vecino y clínico. De actividad cruzada, todavía peor, café, pero bueno, no es el grano del café en sí, sino que es un hongo que está en el café, ha demostrado reactividad cruzada también a la molécula de gluten, es decir, el cuerpo está sensible a la alfa-caseína, perdón, a la alfa-gliadina, 33 aminoácidos, y el hongo en su estructura proteica tiene una secuencia idéntica y el cuerpo lo ataca. Quito gluten, quito lácteos, quito inclusive maíz, avena y todo eso, sigo tomando café, y resulta que mi cuadro no mejora. No en todo el mundo, pero en algunas personas sucede. Entonces, reactividad cruzada hay que tomarlo en cuenta, y a la hora de exponernos hay que hacer un test de eliminación, porque si una persona no llega a un diagnóstico adecuado, y a mí me pasa que me llegan personas que fueron donde gastroenterólogo, le hicieron todas las pruebas y salen negativas, pero se sienten mejor cuando quitan el gluten. Entonces, en esos casos, y solo en esos casos, es que uno puede hacer una prueba de provocación o, perdón, de test de eliminación. Es decir, hay que ser responsables y mandar siempre a donde gastroenterólogo para que haga las pruebas del caso, y una vez que haya sido confirmado, al menos con la tecnología que existe en la actualidad, que no es enfermedad celíaca ni sensibilidad al gluten, ya vimos que no hay forma de comprobarlo, entonces uno podría pensar en este test de eliminación que consiste en cafeína, lácteos, gluten, maíz y gluten aquí hablando de trigo, avena, centeno y cebada, los 4, por 3 semanas sin hacer trampa, nada, ni una sola. ¿Por qué? Porque 1 miligramo de gluten al día impide el crecimiento de la microvelocidad de las velocidades, células beta de memoria, por un mecanismo que son las células beta de memoria. Están activadas, ya conocen, y cuando se presentan el mínimo, la misma concentración, se desarrolla una batería full de ataque. ¿Cuáles son manifestaciones? Bueno, algunas manifestaciones cutáneas en la enfermedad celíaca, que ahí tienen una referencia a ustedes, 24 diferentes manifestaciones en piel, 24, algunas desde una asociación directa de dermatitis herpetiformes, 100% de las personas con dermatitis herpetiformes tienen enfermedad celíaca, 100%. Dermatitis herpetiformes, para los que no saben, presenta síntomas como unas llaguitas o como ronchitas que se ven en las superficies extensoras de la piel, codos, rodillas y en la línea del recto, de las nalgas, entre las nalgas, la rajita, se empieza a dar un crecimiento de esas, y eso es dermatitis herpetiformis. Y todo este otro montón en donde hay una asociación que mejora, y otra donde hay esporádicos casos, pero bueno, vaya, si me encuentro a una persona con lupus eritematoso y lleva un tratamiento y no ha logrado nada, y sé que en casos muy esporádicos se da una asociación directa, sería yo responsable al no recomendarle que haga un tema relacionado con el gluten, sabiendo que hay una asociación, aunque sea leve, ya establecida. Hay que hacerlo.
Sensibilidad al gluten no celíaca. Algunos de los síntomas de la enfermedad celíaca son experimentados por individuos que no presentan las características típicas de serología, histología o genética de la enfermedad celíaca y que tampoco presentan inmunoglobulina E con alergia al trigo. Hay casos idéntica a la clínica, pero no se da nada de lo que tiene que ver con la enfermedad celíaca. Sensibilidad al gluten no celíaca da algunos síntomas y signos como reflujo gastroesofágico, pirosis, dolor estomacal, inflamación abdominal, diarrea, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, gastritis autoinmune, tiroiditis autoinmune, fatiga, se da en un 75% de las personas, dolores de cabeza en un 55%, artralgia o mialgias 40%, mente nublada, pérdida de concentración, dificultad de pensamiento, etc. Sarpullidos, dermatitis, deficiencia de hierro, anemia, deficiencia de ácido fólico y estomatitis aftosa, entre otros. En sensibilidad al gluten no celíaca. Y son 200. Sí. Básicamente la diferencia entre las sensibilidades celíacas, ¿verdad? Es por las velocidades intestinales, porque las manifestaciones son exactamente las mismas. Sí. O sea, en una clasificación más 3 cuartos estamos hablando de enfermedad celíaca. Pueden estar hablando. 1 y 2 podemos estar hablando de enfermedad. No, ahí está el truco también. Podemos estar hablando de un MARSH 1, MARSH 2, que es enfermedad celíaca, pero en etapa apenas arrancada. Y la sintomatología es ya full. Son enfermedades autoinmunes. Son enfermedades de origen autoinmune, solo que en el caso de la sensibilidad al gluten no se afecta del todo la mucosidad intestinal, de todos los temas. Hay vellosidades y las vellosidades están integradas. Ahora, ¿por qué solo por 3 semanas se excluyen esos años? Porque en 3 semanas el sistema, la reacción agresiva baja. Aunque Ahora, pacientes con un tratamiento sin diagnóstico por más de un año con su sistema inmune hipersensible, por 3 semanas. Por 3 semanas. O sea, en la mayoría de la gente que nunca ha hecho una prueba, y que nunca ha hecho una dieta libre de gluten, se le pide que quite todo eso de uno solo. Y si eso es así, el síntoma del que se están quejando comienza a disminuir. ¿Okay? Si ya han hecho una